La siguiente es la radiografía de los errantes de Ituango. La noticia dolorosa de todos los años es la misma. Cientos de campesinos son obligados a desplazarse al casco urbano de Ituango, a poblaciones vecinas o ciudades, mientras sus campos cultivados y sus animales se convierten en campos de guerra. Pese a que existen todas las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la tragedia humanitaria persiste. Informe especial. A esta hora de la mañana, más de 300 personas que se encontraban desplazadas en la escuela Antonio J. Araque, en el municipio de Ituango, de las veredas Quebra del Medio, Alto del Limón, vereda del Quindío, hoy de nuevo regresan a sus tierras. En las 125 veredas de Ituango están los rostros de los campesinos que llevan la marca del sufrimiento del desplazamiento forzado. En su andar está el ir y venir de cientos de familias que se niegan a dejar sus tierras fértiles que los vio nacer. Así, arraigados, van de generación en generación. Soy hijo del desplazamiento, ya que mis padres fueron también desplazados en los años 50, cuando la violencia entre los liberales y los conservadores fueron desplazados. Ellos vivían por el cañón del río San Jorge y todavía nosotros hasta esta época somos desplazados. Por voluntad propia y siendo adulto, regresó con su familia en la década de los 90. Quería echar raíces en su vereda, pero lo recibió la violencia. En Ituango había pasado una guerra, pues un conflicto armado muy duro entre los paramilitarismos y la guerrilla de la FARC, Frente 18. Llegan los paramilitares a Ituango. Se hace en la cabecera municipal, hubo mucho asesinato, más de 300 personas muertas por paramilitarismo. En su memoria quedaron intactas las imágenes de las masacres y las primeras hordas de desplazados. Se toman la masacre de La Granja, Santa Lucía, El Cedral, en el Quebra del Medio. Después ya cuando van saliendo donde queman al Aro. Hacen la masacre del Aro y lo queman. Ya la guerrilla saca a los paramilitares, se estaciona en la región, en el territorio, y hacen unas normas de convivencia. En sus enfrentamientos con el ejército, la guerrilla usó la estrategia de ordenar desplazamientos veredales transitorios para avanzar territorialmente y les funcionó. Pues era una calma como pues a los campesinos, a pesar de que existía este grupo ilegal, sin embargo ellos tenían que acatar las órdenes y vivir con todo eso, con todo ese régimen de los grupos, a veces unas cosas buenas y otras malas. Con el boom de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, los campesinos de una región sufrida vieron que era una tabla de salvación para sacar la guerra de sus campos. Son unos combatientes que se veían, nos veían pasar por Santa Lucía en una época, ya eran conocidos de las comunidades, pero llegan y hacen sus casas al lado de Santa Lucía, muy cerca de Santa Lucía, se da todo ese proceso. Los desmovilizados empezaron a crear sus proyectos productivos, los que nunca prosperaron. Llegaron las amenazas y las muertes selectivas de los excombatientes hasta que se vieron obligados a salir del ETCR y empezar en otra tierra a partir de cero. Allí, en la colina vecina, quedó el asentamiento campesino entre la soledad y el miedo. Vemos que ellos quedan solos allá, la comunidad queda acá, entonces veo como que no hubo una conexión entre ellos y la comunidad. Los pobladores de Ituango aprendieron a oler los vientos de guerra. Vieron cómo los nuevos dueños cambiaron sus nombres. Ahora son los disidentes del Frente 36, 18 y 15 y los nuevos paramilitares. El ejército alertado activó al máximo la contención de la guerra serpenteante que se mueve entre los imponentes cañones que bordean el río Sucio, el León y San Jorge, y golpea de frente las veredas. Y es que la orden del desplazamiento la da directamente el grupo armado que esté dominando la vereda, ya sea paramilitar o disidente. Y son ellos mismos los que determinan en qué momento la comunidad debe retornar.
pero también hacen señalamientos directos a personas o familias para que salgan definitivamente del territorio sin mediar explicación. Pues es duro vivir un desplazamiento y salir salir sin nada, empezar de nuevo es duro, ha tocado duro. Lo más difícil es la desintegración de la familia se desintegra totalmente, unos cogen para un lado, otros cogen para otro, entonces es difícil el desplazamiento, el desarraigo del campesino de su tierra. Son los humildes, de un grupo y de otro, pero los humildes los que están volviendo a la guerra. Isabel Cristina Zuluaga, lideresa del movimiento Ríos Vivos, tiene completa esta radiografía histórica del desplazamiento forzado. No entendemos cuál es el interés de los grupos paramilitares que están llegando desde el occidente hacia Ituango, entran por ese lado, pero que también hay presión desde el Bajo Cauca. La población es usada tanto por las disidencias como por los grupos paramilitares, es usada como escudo, usada, acribillada, asesinada y en estos momentos pues humillada, porque el desplazamiento forzoso, el desarraigo es una humillación para la población. Desde el 9 de julio de 2018, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo que corría la población de Ituango. 2 años después, estando vigente todavía esa alerta, surge una segunda, la 004 del 2020, que focaliza el inminente riesgo en 63 veredas en los 3 corregimientos, La Granja, Santa Rita y El Aro. Hechos que eran predecibles y que se cumplieron, ya que las acciones violentas terminaron con el desplazamiento masivo de 500 personas. Un profesor rural aceptó dar su testimonio bajo protección para contarnos los riesgos que están corriendo sus estudiantes. Les está ofreciendo dinero, citas sexuales con jovencitas y muchas otras cosas. Les están ofreciendo un valor de 1.500.000 en adelante y les están ofreciendo oportunidades de ascender dentro de la organización. Profesor, ¿qué grupo armado le está ofreciendo eso a los jóvenes para reclutarlos? Clan del Golfo, algunos disidentes de los diversos, de las extintas guerrillas, y ya las bandas criminales, que hay muchos jóvenes con celulares que a través de estos celulares es que se hacen, digámoslo así, muchas operaciones. Reclutamiento de menores, a los que se suman antiguos miembros de los grupos paramilitares desmovilizados y miembros de las extintas FARC, que se quedaron sin el proyecto productivo que les prometieron. Los están llamando para que vuelvan a integrar las filas del paramilitarismo en Colombia y a ellos les están ofreciendo 15 millones de pesos por esa experiencia que tienen en el pasado. Y muchos fueron reclutados de manera forzosa en esa época y participaron del proceso de desmovilización y lamentablemente hoy se sienten presionados. La población civil en Ituango habla de un gobierno ineficaz que no llega con propuestas sociales. Entonces uno se va y pregunta a la fiscalía, ¿qué pasó con el desplazamiento del año pasado? ¿Dónde está en este momento la investigación penal en contra de esos actores criminales que desplazan y hacen sufrir a la población? ¿Dónde está la investigación del año antepasado? ¿Dónde está la de hace 3 años? Pues si no hay investigación, si definitivamente estamos en la impunidad, esto va a seguir y uno dice, ¿saben cuándo? ¿Saben en dónde? ¿Saben quiénes? Y no pasa nada. Ituango despierta año tras año con la misma noticia de un nuevo desplazamiento. ¿Es inevitable el desplazamiento en esta zona de Antioquia? ¿Y Colombia debe acostumbrarse a ser un país que huye para evitar la violencia? En cualquier momento regresaría a Ituango, de que haya una forma de vivir, que no haya ese conflicto armado, puede volver. Mientras, fuera de sus campos, los campesinos esperan que el gobierno de turno les cumpla las promesas. Marcela Pulido, Noticias Caracol.